La senadora de la República, Imelda Castro Castro, se muestra convencida de tres aspectos rumbo al proceso electoral del 2024. Que en Morena no habrá dedazo, que la encuesta es el mejor y transparente método para elegir candidato o candidata y que la presidencia de la República está asegurada para continuar con la transformación del país. En conversación con Diario Digital La Discusión, días antes de que Morena definiera las reglas para elegir a su aspirante presidencial, la sinaloense observa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido congruente con su postura de no intervenir en la postulación del abanderado de Morena para contribuir a la unidad, lo que se reflejó en la cena que tuvo con los aspirantes y gobernadores el lunes 5 de junio en el restaurante El Mayor. Él comentó que él iba a contribuir a la unidad. No va a decidir él quién va a ser el candidato o la candidata de Morena o de este movimiento, pero sí ahí nos dijo desde abril pasado que él iba a intervenir para contribuir a la unidad. Y es lo que creo que está haciendo con esa reunión, con esa cena. Invitada a platicar sobre diversos temas, Imelda Castro afirma que desde el Senado de la República sacaron adelante 20 reformas, 2 constitucionales como son la reducción de la edad de las personas para ser diputados, diputadas federales y, por otro lado, el famoso 3 de 3, que implica la suspensión de derechos para aquellos hombres que sean deudores alimenticios morosos, que tengan sentencia firme en el ámbito de la violencia sexual y la violencia doméstica o equiparada a violencia familiar. Cuestionada sobre el conflicto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de reformas que han sido frenadas por el Poder Judicial, sostiene que se tiene que debatir en el marco de la discusión de la elección de 2024 el papel de la Corte. La visión tradicional de que el Poder Judicial tiene como función limitar los excesos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, esa visión ha quedado totalmente rebasada en nuestro país en la práctica, porque el Poder Judicial en gran parte está jugando en la cancha de la política. Es decir, para mí el Poder Judicial está oponiéndose, está limitando, está ralentizando, es decir, haciendo lento el proceso de transformación que desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo estamos impulsando. Porque es muy claro. Dice que hay aspectos cuestionables de la Suprema Corte como la liberación de delincuentes y la liberación de cuentas que están congeladas de delincuentes, acciones que están a la orden del día. Sobre si la actitud de la Corte la asumen como personal contra el gobierno de la Cuarta Transformación, la senadora expresa: antes no había mayor problema, o sea, todo lo que se aprobaba en el Legislativo, lo que decía el Ejecutivo, pues el Judicial nada más lo legitimaba, ¿no? O sea, eso lo vimos siempre con las reformas estructurales, por ejemplo, toda la materia educativa, energética, todas esas reformas que se hicieron, se presentaron en la Corte de Recursos, pero nunca procedieron, ¿no? Incluso, recuerda cómo el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas presentaron millones y millones de firmas para revocar la reforma energética, pero nunca se pudo. Es un poder legislativo, un poder judicial, que está ayudando a la oposición o a la parte más conservadora de la oposición a resistir esta etapa y a contravenir este proceso, ¿no? Pero yo creo que el proceso sigue adelante, está demostrado ya con todos los datos que tenemos a la mano y hay que observar muy bien ese fenómeno, hay que observarlo mucho estos meses, estos años, porque va a dar para mucho en el debate y en la reflexión de los mexicanos. Hablando de reflexiones, le preguntamos a la senadora Imelda Castro sobre las lecciones que le deja el proceso electoral del 4 de junio en Coahuila y el Estado de México. En los dos estados se estaba enfrentando el pueblo, vamos a decir, o la mayoría del pueblo se estuvo enfrentando a una forma de hacer política en donde es la incursión en las prácticas de la coacción del voto, de las estructuras políticas, de lo que le llaman el día D, la compra del voto, todo eso.
Al referirse al Estado de México, donde Morena se alzó con la victoria con Delfina Gómez, la legisladora señala que este caso es más relevante porque aquí estaba el grupo Atlacomulco, que imponía gobernadores, y el PRI estuvo casi 100 años en el poder. Ahí se implantó una forma de hacer política con los pactos de impunidad, las componendas, la compra de adversarios, etcétera. Y también con esa estela inseguridad, saqueo, corrupción. Sin embargo, en el Estado de México se ganó por parte de Morena y se ganó con 8 puntos y fracción. La senadora advierte que el caso de no ir unidos en Coahuila fue un error grandísimo de la coalición y ahí están los resultados. Esa, sostiene, es la lección que Morena debe aprender rumbo a la gran batalla electoral del 2024. Pues a lo mejor el tema de Coahuila, ¿no? O sea, el permitir que personas que firman convenios, acuerdos del método de decisión de candidatos se respete. Es decir, ahora para el 24 pues va a vivir otra etapa parecida a la que se vivió cuando se nombró a Guadiana, pues, ¿no? Entonces, todos los aspirantes tienen que ser responsables y si se van a someter a un método que tiene el estatuto del partido, pues tienen que respetarlo. Yo creo que esa es la lección más importante, ¿no? Cuestionada sobre el hecho de que la dirigencia nacional del PRI, cada que pierden una elección, acusan que sus gobernadores, como ocurrió en Sinaloa, Sonora y ahora Estado de México, negociaron con Morena, Castro señala que Morena no ocupa al PRI para ganar. En los 23 estados que hemos ganado en estos 5 años, ha dicho eso el PRI. Yo creo que deberían de verse a sí mismos, pues más que seguir diciendo que tienen deslealtades y traiciones al interior de su partido, ¿no? El caso del gobernador del Estado de México, yo no tengo elementos ni para deslindarlo ni para acusarlo, la verdad. Ahí están los resultados. Sin embargo, pues es un tema que el PRI tendrá que resolver, ¿no? Como politóloga, ya a toro pasado, considera que no es malo que haya de alguna manera ciertos equilibrios, porque si Morena les ha quitado a los opositores 23 estados del país en menos de 5 años, está bien que gobiernen 2 estados como son Durango y Coahuila, que corresponden a 5 millones de mexicanos. Rumbo a la sucesión presidencial, Imelda Castro señala estar convencida de que el presidente López Obrador no va a decidir quién va a ser el candidato o la candidata de Morena y señala que el primer mandatario ha sido un factor importante de unidad en Morena. Parte del éxito de este movimiento hasta ahora ha tenido que ver con la fuerte presencia que tiene el presidente, con su carisma político y sobre todo en una situación distinta, es decir, no es el dedazo ahora, pues, o sea, es la gente la que va a resolver con una encuesta. Entonces ahí me parece que es correcta la forma en que el presidente está interviniendo, ¿no? ¿Pero es realmente la encuesta un método creíble? Se le pregunta y la senadora responde que sí, más en estos tiempos, porque es un proceso transparente, con más de un año haciéndose estudios y cuando todas las encuestadoras están publicando sus resultados. Morena no puede nombrar a alguien, es decir, no puede hacer la encuesta de Morena no le puede dar resultados distintos a los que ha habido en esta etapa. ¿Por qué? Porque prácticamente en agosto mediados de agosto o la última semana, es cuando Morena habrá de dar los resultados de la encuesta de Morena. Por eso es que ve difícil que en lo que resta del tiempo para designar candidato o candidata haya una variación. Entonces, en junio, julio y parte de agosto, o sea, en 2 meses, en 60 días, 80 días, no van a cambiar las tendencias que desde hace 1 año y medio, 2 años, se vienen dando las encuestas. Esa es la opinión mía. Se le planteó si no habrá riesgos de cuchareo de las encuestas con dedicatoria para definir a quién abanderará a Morena, a lo que advierte que sería malo que ocurra algo así, porque se arruinaría un momento estelar, cuando en Morena no hay duda de que la presidencia de la República está asegurada. Estaría muy mal, porque tendrían que ser resultados que correspondan a la realidad, ¿no? Y yo no creo que alguien en la dirigencia del partido quiera echar a perder un momento tan estelar como el que estamos viviendo, porque el tema va a ser
y está haciendo la candidatura de Morena, no la presidencia de la República, porque la presidencia de la República está asegurada. Entonces el tema es intramuros. A la pregunta del por qué se siente tan segura la presidencia independientemente de a quién postulen, Imelda Castro argumenta no ver qué tenga que ocurrir para que pierdan la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Si ganamos en el 2018, cuando no teníamos un solo gobierno estatal, hoy tenemos 23. Digo, no sé qué tenga que pasar para que se pueda perder la presidencia de la República. Este miércoles, en otra entrega, la senadora defiende por qué temas como la economía, el campo y la inseguridad no cree que le puedan afectar a Morena en la sucesión presidencial. Con información de Yair Flores, Geori Gastelum en la producción, a discusión.